Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro webinar Virtual Machine in Nature. Hoy vamos a tener un increíble evento. Ahora les presento a Leopoldo Morales, quien es el speaker experto que les va a guiar en toda esta presentación. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Romina, por tan maravillosa introducción. Y bienvenidos a todos los participantes, a todos los invitados a este webinar que espero sea de su gran utilidad y y sea enriquecedor para todos ustedes. Porque vamos a hablar de toda esta serie de webinars que hemos hecho desde enero, eh, llamado webinars Azure desde cero, donde estamos empezando, donde hemos ido avanzando desde lo más básico y hemos escalando poco a poco en temas bastante detallados, por así decirlo, temas eh, bastantes particulares. En este caso vamos a hablar de Virtual Machine en Azure como tal, las máquinas virtuales de Azure. ¿Okay? Como bien dijo Romina, mi nombre es Leopoldo Morales. Yo soy ingeniero preventa en Ingram Micro de Microsoft, pero especialista en Azure como tal. Y también está en el equipo nuestro jefe, mi jefe Nicolás Santibáñez, Brand Manager de Microsoft, ¿okay? Que ve toda la línea de Microsoft aquí en Ingram Micro. ¿Okay? En honor al tiempo vamos a empezar, ¿okay? Con este tema en particular, pidiéndote, Romina, please, si ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Por favor, tienes todo el derecho de interrumpirme, porque si bien a mí me gusta hablar, a mí me encanta que me interrumpan. Entonces no tengo ningún problema en que me digas, Leopoldo, cállate un momento, que hay una pregunta. Perfecto, Leopoldo, no te preocupes, vamos. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar una introducción de lo que son las máquinas virtuales como tal. ¿Okay? En este caso en Azure como tal. Y vamos a empezar hablando en este maravilloso tema, este maravilloso cuadrito que nos explica de una forma muy resumida, pero muy explícito, lo que nos puede ofrecer un servicio cloud, en este caso Azure, cuando estamos en la nube, los distintos servicios como tal. Porque fíjense una cosa, todo esto a nivel on-premise o a nivel de una nube privada, pero sobre todo en soluciones on-premise, en data center físicos que nosotros podamos llegar a tener, esto es lo que nosotros nos preocupamos. Justamente esto es lo que nosotros nos preocupamos. Pero sí, muchas veces nos preguntamos, tenemos que hacer una inversión bastante grande para eh, para continuar con este modelo como tal de servicio, por así decirlo, o de gestión, o podemos ir al siguiente nivel, un nivel más de la actualidad, por así decirlo, como es el mundo cloud, infraestructura como servicio, que no es solo que puede salirme más barato, puede llegar a salir mucho más económico el poder justamente pagar en una solución, poder arrendar una solución de infraestructura como servicio, que es, en pocas palabras, y en este caso particular, como es lo que vamos a hablar en este webinar, máquinas virtuales, que básicamente lo que estamos haciendo es decirle a Microsoft, a Microsoft, encárgate tú de gestionar, de administrarme por mí, de liberarme de carga de trabajo, de responsabilidades
estos puntos en particular, como es virtualización, cómputo de servidores de hosting a nivel físico, networking o redes a nivel de networking a nivel de redes físicas como tal, y storage a nivel físico, y solamente nos preocupamos del sistema operativo virtualizado hacia arriba. Obviamente aquí vamos a tener, y en los próximos webinars vamos a explicar soluciones que abordan este tipo de servicios, de plataforma como servicio, que solamente nos preocupamos de desarrollar la aplicación, llenarla de información, justamente llenar la información y darle acceso tanto a los otros recursos que necesitan tener acceso a esta plataforma, a recursos como este, para que puedan funcionar de forma correcta, como a los usuarios que necesitan utilizarlo. ¿Ok? Y software como servicio, que esto ya aplica a soluciones como Office 365, que ya está listo para su uso como tal. ¿Ok? Pero en este caso nos vamos a enfocar en este lado en particular. En este lado particularmente, como es infraestructura como servicio. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, ¿qué es una máquina virtual en Azure? ¿Ok? Una máquina virtual en Azure es básicamente emular uno o más computadores dentro de un servidor físico. Básicamente es eso, virtualización, ni más ni menos. ¿Ok? Que tenemos en un servidor físico que estamos arrendando estamos arrendando en este caso en los data centers de Microsoft, para justamente tener todos los servidores físicos que podemos gestionar desde Azure como tal y que podamos estar necesitando. Esto incluye procesadores virtuales, ¿ok? CPU, en otras palabras, que en vez de guiarnos en el CPU físico, que tiene exactamente el servidor como tal, que se está utilizando físicamente en el data center de Azure en este caso, solamente nos abordamos en los núcleos de procesador, en el CPU que vamos a utilizar en esta máquina virtual. La memoria sucede exactamente igual. En vez de tener 400 gigas de memoria que puede llegar a tener un servidor físico, solamente nos enfocamos en tener, no sé, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas de qué es lo que vamos a utilizar dependiendo de la máquina virtual que vamos a utilizar. ¿Ok? Piensa una cosa. Y justamente las ofertas del modelo IaaS, nos provee el control total y la personalización que nosotros necesitamos en esta máquina virtual como tal. Porque para eso, o sea, esa es una de las principales alternativas o motivos por el cual nosotros utilizamos una máquina virtual, como vimos, a diferencia de como vimos anteriormente, de elegir una solución de plataforma como servicio, porque aquí podemos tener mayor poder para personalizar a lo que nosotros estamos necesitando. ¿Ok? Por eso muchas veces elegimos máquina virtual, por eso principalmente, además de que podamos necesitar bastante poder en CPU y memoria RAM principalmente. ¿Ok? Bueno, y por supuesto que storage, almacenamiento, que necesita discos como tal, un disco del sistema operativo y uno o más discos de datos, y networking para que se pueda conectar de la forma más segura posible en sus distintos sabores, sus distintos modelos de conexión como tal. Muy bien. De todas formas, a nivel de networking vamos a profundizar en los siguientes webinars que vamos a tener próximamente. Muy bien. A diferencia de otras nubes, señores, fíjense una cosa. Cuando uno implementa una máquina virtual en Azure, básicamente lo que tenemos aquí, justamente lo que tenemos acá en una máquina virtual es básicamente
o ya lo tenemos ya implementado, ya listo para usar una IP pública, una red virtual. No tengo que estar configurándola después de la implementación de la máquina virtual, ¿ok? Ni la subnet como tal, porque aquí está la subnet también, ¿ok? Y ya está configurada para tener internet directamente. Todo eso ya viene por defecto en una máquina, ya viene por defecto en esta máquina virtual, en todas las máquinas virtuales que uno pueda por defecto implementar. En todas las máquinas virtuales que uno puede implementar aquí en Azure como tal. Y que justamente esas máquinas virtuales, y obviamente tiene una IP pública, una IP privada también. Aquí está su IP pública, aquí está su IP pública, pero también aquí está la IP privada, ¿ok? Y además que no solo que tiene una IP privada, sino que además tiene el enrutamiento suficiente para poder conectarse con las otras subnets que están en la misma VNet. Y como les comenté, ya tiene internet incluido. Eso es una poderosa diferencia en comparación a otras nubes como tal. ¿Ok? Fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Aquí yo puedo manejar la región, el este de Estados Unidos, porque una de las ventajas que nos da el portal de Azure es que podemos manejar los distintos recursos que están en distintas regiones a nivel mundial en los distintos data centers de Azure. No tengo que irme a otro portal del mismo proveedor cloud para gestionar los recursos que están en esa región, sino todo en un solo portal en sus distintas regiones. Los distintos recursos de sus distintas regiones lo puedo ver desde Azure, como les digo, en un solo portal, sin tener que moverme mucho. ¿Ok? Tenemos una pregunta, Dime, cuéntame. Excelente. Mira, Víctor pregunta, por favor, tengo una duda. Si la máquina virtual tiene fallas o se pone lenta o pierde la conexión a Internet, ¿quién le da soporte a esa máquina virtual en Azure? Ok, buena pregunta. Por ejemplo, si la máquina se pone lenta, uno tiene, o sea, indiferentemente, o sea, uno le puede dar soporte, pero ojo, también uno puede buscar soporte aquí en Azure como tal, aquí en este link como tal, y en conjunto con un especialista de Azure, uno lo hace, porque el personal de Azure no, por lo menos a nivel de máquina virtual, no se puede meter dentro de lo que uno está viendo aquí en el portal, y mucho menos dentro de la máquina virtual. Pero eso no quiere decir que ellos no te puedan ayudar en conjunto, simultáneamente, tú haciendo lo que él te está diciendo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el caso muy particular, que cuando la máquina virtual se pone lenta, uno puede hacer un troubleshooting y ver que si es un tema de rendimiento, y aquí uno puede hacer un monitoring o un monitoreo, y aquí aparece las distintas gráficas que puedo tener a nivel de CPU, a nivel de networking, a nivel de disco. ¿Ok? También en otro lugar yo puedo, en Azure Monitor, acá particularmente yo puedo ver la memoria RAM, pero principalmente ya teniendo la opción de CPU, uno se puede dar cuenta que la máquina virtual está lenta, porque está sobreutilizada, tiene mucha demanda. Entonces, para ese tipo de casos, uno puede subirle a 2 clics solamente, subirle el tamaño de la máquina virtual. ¿Ok? Vamos a irnos a otra máquina virtual, por ejemplo, esta, para que vean un ejemplo. Aquí yo me voy a Site. Este igual está apagada, pero igual se puede hacer en caliente, se puede hacer estando encendida.
Lo único que sí, va a reiniciar la máquina como tal. Entonces, yo puedo cambiar el tipo de máquina virtual, bien sea para que sea más grande o sea más pequeño. Dependiendo, si yo siempre hago la comparativa de la costo versus performance. Ok, no hay que dejarle mucho al gerente de finanzas porque siempre va a elegir lo más barato y, como dice el dicho, lo barato sale caro. Siempre uno tiene que elegir algo más moldeable a nuestras necesidades o algo más adecuado a nuestras necesidades, pero tampoco hay que dejarle a un jefe de infraestructura, no, ni siquiera a un analista de infraestructura que siempre va a querer lo mejor de lo mejor y entonces nos puede afectar el bolsillo. Entonces uno siempre tiene que verlo desde un punto de vista de gerente de IT que trate de intermediar en ese balance entre el costo versus performance. ¿Ok? Entonces, yo puedo elegir aquí cualquier máquina, por ejemplo, fíjense que esta máquina virtual es de este tamaño, es de este tamaño que tiene 4 cores de procesador y 16 GB de RAM y yo la puedo subir a, eh, a esta máquina virtual como a este tamaño. Y yo le puedo decir resize y en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, inclusive pocos minutos ya estaría listo. Mientras hace el cambio, continúo en honor al tiempo. Me encanta que me interrumpan, repito, me fascina. Entonces, hagan cualquier pregunta si la tienen. Maravilloso. Entonces, fíjense una cosa. Uno tiene que elegir, si bien lo que recomienda Microsoft es que uno tiene que elegir el data center más cercano a su posición, a donde uno está. ¿Ok? Pero yo siempre voy a decir esto. Si bien el sur de Brasil, y eso por latencia medida, el sur de Brasil es para nosotros los que estamos en Chile, es el data center más cercano y por ende el que menos latencia tiene, yo siempre voy a recomendar que utilicen el este de Estados Unidos, porque si bien tiene mayor latencia, la latencia no es tanta, es bastante manejable, es bastante aceptable. Y dicho por clientes, no dicho por mí, dicho por muchos clientes, que el este de Estados Unidos funciona perfecto, inclusive para soluciones SAP, inclusive. Entonces, uno puede elegir el este de Estados Unidos y le funciona de igual forma. Eso mientras ya Microsoft ponga en funcionamiento en el próximo año y medio o 2 años, el data center que anunció en enero, que va a construir, que va a construir, que ya va a ser una inversión de más de 11.000 millones de dólares para construir un data center aquí en Santiago. ¿Ok? Y que por ende podemos, fíjense, ya aquí pasó sin ningún problema, ya fue bastante rápido. Entonces, fíjense una cosa, cuando yo me quiero cambiar de región, muy fácilmente yo puedo estar en el este de Estados Unidos, como dice acá, y yo le puedo decir, mira, me quiero ir a otra región, ¿ok? Y aquí elijo la región que quiero irme, y aquí cuando aparezca Santiago como tal, Santiago Sur creo que se va a llamar, creo que se va a llamar así, uno lo elige y hace el cambio sin ningún problema y sobre todo sin afectarles a ustedes las operaciones. Muy bien. Ok, pero eso es lo que recomienda Microsoft, que elegir el data center más cercano. Entonces, cuando esté el de Chile, ya ustedes pueden elegirlo sin ningún problema. También uno debe elegir el data center que más le cumple con, sobre todo, los compliance, los cumplimientos que tienen que tener y las obligaciones legales que la empresa exige. ¿Ok? Porque ahí va, el dataset que más cumplimiento tiene es el este de Estados Unidos. No quiere decir que los demás no los tengan, pero tendrán un poco menos y mientras llegan a más de los 96 cumplimientos que Azure tiene en la actualidad, están en proceso, o sea, están
está en proceso para obtenerlo como tal. Entonces, esto es algo que hay que considerar. Fíjense una cosa. Ahora, las máquinas virtuales a nivel de costo, principalmente, lo que nos afecta la facturación es el costo por el consumo que se mide por las horas de encendido. Es decir, que yo me voy a una máquina virtual, a esta máquina virtual, le digo, cuando yo le doy aquí iniciar, cuando yo le doy aquí iniciar, aquí me va a empezar a contar el cronómetro, el taxímetro por hora del tiempo de encendido que tiene esta máquina virtual. Así es como la mide principalmente. Y obviamente por los discos que maneje, que en este caso sería uno solo, que en este caso sería el disco del sistema operativo, pero yo puedo agregarle en caliente uno o más discos de datos, dependiendo de la máquina virtual, de cuántos pueda llegar a soportar, hasta cuánto puede soportar de disco. Entonces, pero este costo es también dependiendo del disco que uno elija, pero por lo general se basa es bastante bajo, por lo general, ¿ok? En comparación a que este es el que tiene un costo más significativo como tal. Entonces, también dependiendo de las horas si uno lo utiliza un mes, 2 meses, 3 meses, un año, puede afectarnos, puede tener un costo bastante significativo, por así decirlo, y entonces nos pueden pedir, puede existir una posibilidad, alguna forma de poder reducir esos costos. Si existe a través de instancias reservadas, que es básicamente decirle a Microsoft, mira, yo voy a utilizar esta máquina virtual, yo la quiero utilizar, para propósitos, para cualquier propósito que yo necesite por 1 año o 3 años de forma ininterrumpida, ¿ok? Por favor, dame un descuento. Y Microsoft te puede dar un descuento de hasta un 72% sobre el costo de la máquina, ¿ok? Y más aún, si ustedes están en Ingram como tal, ustedes pueden tener un descuento con nosotros, especial siendo ustedes partner Microsoft. Ustedes pueden llegar a tener ese descuento por defecto que siempre le damos a todos los partners como tal. Muy bien, señores. Existen... Ajá, ¿hay alguna pregunta? Leopoldo, sí, mira, respecto a lo que estabas hablando, una persona pregunta, ¿cuántos discos duros puede tener una máquina virtual? Excelente pregunta. Y eso depende de la máquina virtual. Puede llegar a soportar 4, 8, 16, 32 discos como tal. Repito, dependiendo de la máquina virtual. ¿Ok? Por lo general, una máquina soporta 4, o sea, por ejemplo, esta particularmente puede soportar 4 máquinas virtuales. De hecho, esta máquina ya está lista para conectarse, como pueden ver acá. No tengo que hacer una configuración adicional para yo poderme conectar porque ya tiene una IP para yo poderme conectar a la máquina virtual. Y yo puedo agregarle tantos discos como me lo permita este tipo de máquina virtual. Porque, como pueden ver acá, existen una gran cantidad de tipos de familias de máquinas virtuales que dependiendo de lo que yo vaya a necesitar, dependiendo de mi necesidad, tanto operativa como financiera, elijo este tipo de máquina virtual. Hay máquinas virtuales que son económicas para hacer pruebas, para propósitos generales, para protección de data. Aquí es donde se enfoca mucho en el tema de memoria, porque si yo elijo una máquina virtual que sea
sea de la familia E, y fíjense, tiene 2 cores de procesador y 32 GB de RAM o 2 cores de procesador y 64 GB de RAM, eso es la función de esa familia, que se enfoca mucho en la memoria y por ende le da más memoria. ¿Por qué utilizar este tipo de memoria? Principalmente porque necesito bastante. Voy a utilizarlo para base de datos, por ejemplo, que me beneficia principalmente para esas bases de datos que me cobran por core de procesador. Entonces, para ahorrarme, para utilizar una sola licencia en vez de utilizar 2 licencias o 3 licencias, puedo utilizar este tipo de máquina virtual. Ya me ha pasado que, por ejemplo, las licencias Oracle que soportan, que pueden llegar a soportar en licenciamiento, hasta 4 cores de procesador, y agarran esta máquina que es de 64 GB de RAM, le sirve perfecto para ese tipo de máquina virtual como tal, ese tipo de máquina virtual que va a utilizar una base de datos Oracle como tal. Entonces, repito, dependiendo de la máquina virtual, dependiendo de la máquina virtual, por ejemplo, las de cómputo, las de storage, la de cómputo optimizado, las de storage optimizado, estas dos tipos de máquinas virtuales que son muy utilizadas para escenarios SAP, implementación de SAP, ¿ok? Que son las certificadas por SAP, estas y estas como tal, y estas para propósitos de desarrollo. Como le digo, dependiendo de la máquina virtual, es lo que pueda soportar, puedes llegar a soportar el número de discos como tal. Hasta 16 discos puede llegar a soportar una máquina virtual. Inclusive pudiera llegar a soportar hasta más. Repito, dependiendo de la máquina virtual como tal. Pero por lo general son 4. Por ejemplo, en esta. ¿Qué es esta justamente? Esta particularmente. Que es una de 8B3, 8 cores de procesador y 32 GB de RAM. Muy bien, señores. Fíjense una cosa. Acá, como estábamos hablando de discos como tal, cuando uno implementa una máquina virtual, por lo general, uno puede llegar, como es en este caso, esta máquina virtual como tal, solamente tiene estos dos discos. Estos dos discos. Disco del sistema operativo y disco disco temporal para procesos internos que tenga que utilizar la máquina virtual como tal. Por ende, no se debe guardar información aquí. Aquí no se debe guardar información. Por lo general, este es el disco D. Y siempre te va a aparecer un archivo que te dice no guardar información ahí. ¿Por qué? Porque diariamente se limpia este disco temporal y, por ende, información que uno guarde ahí se borró. Entonces, uno puede llegar a utilizar el disco del sistema operativo muy fácilmente o los discos de datos. El disco o los discos de datos que uno llegue a utilizar. ¿Ok? Como pueden ver acá, por lo general siempre se utiliza el disco C o el disco D como tal. Uno puede elegir el tipo de disco como tal. El tipo de disco, bien sea. Vamos a mostrarlo acá. Estándar HDD. Estándar de disco magnético, ¿okay? Para propósitos muy sencillos, muy esenciales, que no tienen mayor proceso en particular, o inclusive para escenarios de prueba o de desarrollo, se puede utilizar sin ningún problema. Pero si necesitan mayor carga, mayor procesamiento, mayor transacción, que su proyecto como tal tiene mayores transacciones como tal, se puede utilizar un disco de estado sólido estándar o inclusive un disco de estado sólido premium. ¿Qué diferencia me marca esto? Los IOPS que uno puede manejar acá. ¿Ok? Porque si yo elijo los IOPS son menores. ¿Ok?
Y de hecho, el disco teniendo un disco de estado sólido, esta máquina virtual, si yo lo dejo con un disco de estado sólido premium, me da un SLA del 99,9%. ¿Ok? Muchos se preguntan, ajá, en otras nubes yo puedo personalizar los IOPS de tal forma de que no sean 500 IOPS, sino sean más. ¿Puedo hacerlo en Azure? Sí, puedo hacerlo en Azure. Fíjense, aquí yo lo puedo elegir. Y en vez de tener 500 IOPS, tiene 5000 IOPS en este caso, sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente no puedo cambiarla porque está apagada, porque está encendida y por ser disco del sistema operativo no la puedo cambiar en este momento. Pero si yo la apagara, yo pudiera hacer el cambio particular. Yo pudiera hacer el cambio sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a apagarla un momentico mientras continuamos acá. Entonces, fíjense una cosa. También yo puedo elegir discos administrados, que en este caso este es un disco administrado y un disco administrado es más barato, me proporciona un mayor SLA y me proporciona un mayor performance que un disco no administrado. Y un disco no administrado básicamente es almacenarlo en una cuenta de almacenamiento aquí en Azure y que yo mismo me encargue de la administración como tal en vez de que se encargue Microsoft. De la información que se está ingresando o de la administración de ese disco plenamente o de forma total que está utilizándose en esta máquina virtual como tal. Ustedes se preguntarán, ¿para qué entonces yo voy a utilizar un disco no administrado? Hay empresas, sobre todo empresas financieras, bancos, que piden explícitamente, no quiero que sea discos administrados, no puedo por compliance, no puedo elegir discos administrados, tiene que ser discos no administrados, que yo mismo los puedo administrar. Ok, perfecto, ese es un escenario. ¿Qué sistemas operativos soporta? Muchas veces nos preguntamos, ¿puede soportar por ser Microsoft, solamente puede llegar a soportar sistema operativo Microsoft? No necesariamente, no necesariamente. De hecho, más del 70% de los clientes que se tienen en Azure, globalmente hablando, utilizan sus soluciones open source, bien sea Ubuntu, bien sea SUSE, bien sea Red Hat, bien sea CentOS, bien sea inclusive Debian, lo hay aquí en Azure como tal, todos eso lo podemos averiguar acá, véanlo aquí sin ningún problema, cuando vamos a crear una máquina virtual y elegimos acá Ubuntu, por ejemplo, vean que aquí aparece, bueno, por ejemplo, elegimos el este de Estados Unidos, pueden elegir realmente cualquier región. Yo elijo siempre el este de Estados Unidos por muchas razones. Entonces, fíjense una cosa. Puedo elegir Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS, Debian, Oracle Linux, Ubuntu y en sus distintas versiones inclusive. SUSE for SAP, Red Hat for SAP, se puede elegir sin ningún problema. Como pueden ver, lo soporta. ¿Ok? Máquinas virtuales en Linux, como pueden ver, lo soporta sin ningún problema, bien sea los gratuitos, como por ejemplo Ubuntu en este caso, SUSE puede llegar a ser gratuito, solamente que eliges la opción de solamente parcheo, no quiero soporte, igual que, bueno, Red Hat sí tienes que pagar un poco más. Debian, como dice acá, es free, y ustedes pueden crear su propio sistema, su propio Linux como tal, ¿ok? Pues eso amerita que tienen que traer su propia licencia como tal. Y en Windows, como pueden ver, yo puedo elegir cualquier Windows, bien sea desde Windows 2016 hasta Windows 2019, inclusive Windows Server 2019 hasta Windows Server 2008 R2.
¿ok? Muy importante esa parte, ¿ok? Uno puede elegir todos esos. Y si uno elige Windows Server 2008, uno tiene un soporte extendido por 3 años, buscando de que se actualice el sistema operativo como tal. Ok, y también uno puede elegir imágenes que ya tengan, por ejemplo, la base de datos ya instalada o ya implementada. Por ejemplo, en este caso, el SQL 2016. ¿Ok? Muy fácil. Eso lo podemos tener aquí en Azure sin ningún problema. Muchas veces nos preguntamos, señores, ajá, y en caso de un Windows cliente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Sencillamente, elegirlo y ya, como pueden ver acá. Elegirlo y ya. Puedo elegir la versión inclusive del Windows 10 Pro, o inclusive puede ser Enterprise, o inclusive puede ser LSTC, que si mi memoria no me falla las siglas, lo podemos buscar acá. 10, perdón, discúlpenme un momento para que lo vean. Aquí yo elijo Windows 10, aquí está. Y aquí yo elijo LTSC, ese es el que yo estaba buscando. LTSB, aquí está también. De tal forma de que yo pueda elegirlo, de que yo pueda elegir el sistema, la versión del sistema operativo Windows 10 que yo esté necesitando, ¿ok? Porque aquí puedo elegirlo sin ningún problema, como pudieron ver, ¿ok? Puedo elegirlo sin ningún problema y puedo implementarlo desde el Marketplace. A pocos segundos, a pocos minutos lo puedo tener ya implementado, ¿ok? Y a pesar de que yo tengo que traerme la licencia como tal, tengo que traérmela, tengo que tenerla, tengo que adquirirla, bien sea por licenciamiento por suscripción o licenciamiento perpetuo, no quiere decir que no me lo puedo traer. A diferencia de otras nubes que yo tengo que hacer otro proceso de implementación para una máquina Windows 10, aquí ya la tengo. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿me sirve para usuarios? Sí, te puede servir para usuarios. En este caso, en máquinas virtuales, hay que tener en cuenta que no, que de todas formas vamos a buscar acá, si está la opción de Windows 10 multiusuario, ¿ok? Que ese es el que nos permite tener sesiones, muchas sesiones, ¿ok? Pero eso no quiere decir que aquí está. Aquí una sola máquina virtual me permite tener varias sesiones dentro de una misma máquina virtual. ¿Ok? A diferencia de esta, por ejemplo, que solamente me permite una sola sesión. Si se conecta un segundo usuario, el primer usuario se va, o el usuario que está conectado se desconecta. ¿Ok? En los próximos webinars vamos a hablar de Azure Windows Virtual Desktop, que es no solo utilizar una máquina virtual, es llevar una solución de virtualización de escritorio remoto. Eso es lo que vamos a hablar en ese webinar como tal, en pocas palabras. Continuando, no sé si hay alguna pregunta, hagan cualquier pregunta, por favor, no tengo ningún problema en que me interrumpa, me encanta que me interrumpa. Leopoldo, sí, mira, Sí, tenemos una pregunta. Gonzalo nos dice, ¿es posible utilizar el disco D para almacenar una base de datos temporal y o de paso, considerando que es un disco de estado sólido y es parte del costo de la máquina? Mira, cuando tú colocas una máquina virtual con disco de estado sólido en el sistema operativo, en este caso particular, que yo elija esta, que tenga esta y haya elegido acá disco de estado sólido premium o estándar, ¿ok? Y que además le haya cambiado los IOPS como tal,
y que la haga aquí resize como tal, en el disco temporal va a tener un disco de estado sólido también, sin ningún problema. Pero yo de igual no te recomiendo que guardes los temporales en ese disco, en el disco D como tal. No te lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque si la base de datos está en un proceso y necesita guardar archivos temporales y Azure te lo elimina, te elimina los datos temporales sin contemplación alguna, porque ya tú sabes, ya Azure te advirtió que él lo va a borrar sin contemplación como tal, como te estoy comentando. Es mejor guardarlo o en un disco de datos que tenga poco gigas como tal y que esté destinado a guardar procesos que tengan una base de datos de forma temporal, o guardarlo en el mismo disco del sistema operativo como tal. Es mejor hacerlo así. En verdad es mejor hacerlo así. O sea, definitivamente es mejor hacerlo así. O sea, yo de verdad no te recomendaría guardar inclusive una carpeta temporal, porque inclusive la misma carpeta temporal te la va a borrar. Entonces, después, ¿cómo la base de datos la va a ubicar? Te va a dar un error porque no encuentra la carpeta. Entonces, yo de verdad no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Yo preferiblemente guardarlo en el disco C o en un disco de datos que tenga pocos gigas. ¿Ok? Otra pregunta por ahora. Si no hay, con mucho gusto, interrúmpanme, de verdad, por favor, que me encanta que me interrumpan. Muy bien, señores. Entonces, ¿cómo creamos una máquina virtual? Muy sencillo. Es solamente varios pasos. Esto, facilito. Que donde si yo me voy acá a Azure y le digo crear una máquina virtual, me voy al Marketplace y elijo, esto es el Marketplace, para los que no lo conocen, el Marketplace de Azure, donde yo consigo todas las soluciones que tenemos en Azure, que podemos tener en Azure como tal, tanto los que son nativos de Microsoft, como por ejemplo estos, particularmente, como los que no son nativos, como son de empresas de terceros. Por ejemplo, este. Entonces, por ejemplo, yo elijo esta. Y entonces yo elijo aquí un grupo de recursos. Para los que no lo conocen, un grupo de recursos es un contenedor lógico que no existe físicamente en un data center, pero igual nosotros lo vemos en el portal de Azure con el fin de tener un orden y una organización implícita o necesaria e inclusive obligatoria para implementar nuestros recursos como tal. Lo podemos utilizar para ordenar nuestros clientes, ordenar nuestros proyectos por las fases, ordenar por departamento. Todo depende mucho de la creatividad que uno le dé, pero lo podemos utilizar de esa forma, sin ningún problema. O sea, lo podemos, para tener organización. ¿Ok? Y acá coloco el nombre de la máquina virtual, elijo la región de la máquina virtual, como pueden ver en otras, por darles un, por darles un ejemplo, yo me voy a a un grupo de recursos. Aquí en este caso puedo ver que todos son del este de Estados Unidos, pero si yo me voy a otro grupo de recursos, por ejemplo aquí también puede que esté todo del este de Estados Unidos, pero lo que quiero enseñarles es que acá puedo tener de distintas regiones los recursos que está dentro de ese grupo de recursos como tal. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces yo elijo si quiero tener alta disponibilidad. ¿Qué significa alta disponibilidad? En Azure me permite tener eh, me permite tener
la modalidad o la arquitectura o el aprovisionamiento físico de parte de Microsoft para yo colocar más de una máquina virtual, ¿ok? Dentro de la misma región, dentro del mismo data center, en este caso, el mismo data center, cuando elegimos Availability Set, ¿ok? Sería, por darles un ejemplo, esta máquina virtual se implementa en el rack 1 en el servidor 7 de la sala 1, y entonces la máquina virtual que voy a implementar después va a estar en el rack 7 de la sala 4 en el servidor 3. ¿Ok? Y por medio de un balanceador de carga que uno tiene que implementar también, ahí tenemos nuestra alta disponibilidad por medio del mismo data center. Eso es lo que hablamos availability set o conjunto de disponibilidad. Y cuando hablamos disponibilidad por zona, nos vamos más allá. Decimos, quiero que esté, en este caso de Estados Unidos, hay 3 data centers en la misma región en distintas ciudades. Puede ser, estoy dando un ejemplo hipotético, ¿no? No tiene que ser así. Disculpen mi geografía americana. Puede ser, está Virginia, que ese sí está, ese es el que principalmente utilizamos en el este de Estados Unidos, pero también puede estar Nueva York o New Jersey, ¿ok? Y entonces yo puedo implementar una máquina virtual en Virginia, una máquina virtual en Nueva York y una máquina virtual en New Jersey con el fin de que ustedes puedan tener la alta disponibilidad por zona. ¿Por qué utilizar este y no este? Porque en caso de que le pase algo a Virginia, suceda algo en Virginia, mis operaciones no se caigan gracias a que estoy en Nueva York. ¿Ok? Ya cuando ya es algo más macro, a nivel ya de todo el data center de Virginia en este caso. ¿Ok? Aquí lo hacemos y aquí tenemos una alta disponibilidad, o sea, mejor dicho, perdón, tenemos un SLA de un 99,99% eligiendo uno de estos dos. ¿Ok? De hecho, perdón, 99,99% y un 99,9999% de SLA en lo que respecta a operatividad. Entonces, en este caso no lo voy a elegir. Elegimos la imagen, ¿ok? En este caso aquí elegimos los tipos de máquina virtual que yo deseo implementar en la máquina virtual como tal. Puedo elegir este caso, ¿ok? Pero yo también puedo elegir esta como tal o cualquier otra que la que mostré anteriormente en las láminas. Aquí coloco el usuario y la contraseña del administrador que deseo utilizar. No puedo utilizar, como pueden ver acá, perdón, tiene que ser igual, la clave. Perdón, aquí. Bueno, tiene que ser así. Ok, perfecto. Tiene que ser mínimo la contraseña de 12, mínimo de 12. Entonces, aquí ya ahí hizo match. Y si yo coloco acá administrador como tal, me la permite porque está en español, pero si yo lo coloco en inglés, no me la va a permitir porque es un usuario reservado. Si yo coloco admin, tampoco me lo va a permitir porque es un usuario reservado. Entonces yo por lo general puedo utilizar Azure Admin, ¿ok? Aquí yo elijo qué puerto quiero utilizar, 3389 o sencillamente, o más de un puertos de SQL que pueda estar necesitando, por ejemplo. ¿Ok? Aquí me dan una advertencia. Este puerto es vulnerable. Te recomendamos que no lo dejes abierto o por lo menos limita las conexiones. Eso es lo que te dice acá, básicamente. De principio lo vamos a dejar así o más adelante vamos a hacer la modificación correspondiente. Entonces, acá elegimos el disco, el tipo de disco, que es el disco de estado sólido del sistema operativo como tal, que por lo general en un disco de
que para una máquina virtual en Windows te da 128 GB. ¿Ok? ¿Después uno lo puede cambiar? Sí, uno después lo puede cambiar sin ningún problema. Ok, aquí uno elige el disco de estado sólido y el tipo de encriptación que desea. Si desea que sea administrado por Microsoft o desea que uno lo administre principalmente. Redes nos permite tener, darle la conexión que hablamos al principio, que ya tenga la conexión ya predefinida, el tipo de red, a dónde se va a conectar, el tipo, a qué subnet se va a conectar, ¿ok? Y la IP pública que se va a conectar, ¿ok? Aquí también, como vemos, podemos configurar de una forma un poco más amplia los accesos como tal, ¿ok? Los accesos como tal que vas a tener hacia la máquina virtual de entrada, como dice acá. ¿Ok? Principalmente eso. Aquí en administración es un poco más generalizado. ¿Ok? Aquí uno elige más que todo temas de almacenamiento de información para hacer diagnósticos de boteo, por ejemplo. Apagar la máquina virtual en una hora predefinida, hacer backup, hacer hacer respaldo, hacer replicación en otra región como es el site recovery como tal. La administración de los sistemas operativos, del sistema operativo tanto del servidor físico como del servidor, como de nuestro servidor virtualizado, lo podemos hacer sin ningún problema ya desde el portal de Azure como tal. ¿Ok? Principalmente, uno puede llevar la administración de las actualizaciones que uno desea tener, que uno desea implementar o que uno tiene que implementar dentro de la máquina virtual como tal. Eso lo puede hacer uno en el portal de Azure sin ningún problema. Acá ponemos las extensiones, eso lo vamos a hablar más adelante, los accesos directos que necesitemos, ¿ok? Principalmente eso, por ejemplo, host, un DI que host es un servidor un servidor físico que solamente es exclusivo para uno, única y exclusivamente exclusivo para uno, no lo va a utilizar otra persona. Si otros clientes pueden utilizar el mismo servidor que yo estoy utilizando y de igual forma es seguro, es bastante seguro, no utilizar esto me da mayor seguridad y mayor cumplimiento en los certificados que pide la empresa como tal. Y Proximity Place Group, esto principalmente aborda a lo que es Availability Set. Si yo necesito que dos máquinas virtuales tengan la menor latencia posible porque están interconectadas entre sí por alta disponibilidad, utilizo esta opción que es una opción lógica que me dice, quiero que estén básicamente en la misma sala, prácticamente en el mismo rack y puede ser en distintos servidores. O debe ser en distintos servidores, mejor dicho. ¿Ok? Básicamente eso. Básicamente eso es lo que es el grupo de ubicación por proximidad. Entonces le doy tag, etiquetas, que esto nos permite etiquetar y todos los recursos que implementa una máquina virtual y nos ayuda a identificarlo en la facturación como tal. Le damos revisar y crear, va a pasar por un proceso de validación, ¿ok? Cuando ya validó, cuando ya el proceso validó, le doy crear y ya me crea la máquina virtual como tal. Básicamente es eso, básicamente es eso. Uno, cuando ya tiene más expertise, más experiencia, uno le da bastante rápido, clic, 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 y ya automáticamente aparece, ya crea en pocos minutos una máquina virtual como tal. Ahora, ¿cómo uno se conecta a una máquina virtual como tal? Uno se conecta principalmente... Ajá, ¿hay alguna pregunta? Me interrumpo. Sí, dime. No, tranquilo. Otra pregunta, mira, nos dicen, ¿se puede crear una máquina virtual de Windows 10 y que los usuarios la usen directamente, así como Remote Desktop? Segunda parte de la pregunta, ¿se podría con solo una máquina virtual o habría que tener una por usuario? ¿Me repites la segunda, disculpa? Sí, dice,
porque lo primero si es que se Ajá. puede crear la máquina virtual Windows 10 y que la usan directamente, y en este caso dice, ¿se podría con solo una máquina virtual o tendría que tener una por usuario? Depende de la licencia. Ok, respondiendo a la segunda pregunta, depende de la licencia. Si tienes una licencia Windows 10 Pro sin la opción de multisesión, tiene que ser una por usuario, obligatoriamente. Eso te da sus ventajas. Por ejemplo, un gerente que no quiere que lo comparta con otro usuario o un diseñador gráfico que es mucho proceso, por así decirlo, mucho procesamiento o mucho procesamiento sobre todo gráfico, exactamente, que necesita ese usuario como tal, es preferible tener que sea uno por usuario, tener como una sesión personal, eso se llama sesión personal, no un pool section o una sección multisesión, por así decirlo. Pero depende también de la licencia que tú tengas. Y respondiendo a la primera, efectivamente, no es que solo pueda, es que debo conectarme. Si me quiero conectar por RDP, me debo conectar con el escritorio remoto, principalmente. Porque si yo le doy acá clic y mi inicia sesión, como la estoy encendiendo, probablemente no me va a dar la opción todavía. Porque fíjense, está todavía en proceso de encendido como tal, está encendiendo, no aparece running todavía. Ok, ya aparece running, pero cuando me aparezca aquí, ajá, ahí me apareció. Ya me puedo conectar sin ningún problema a esta máquina virtual. Yo le digo acá, el usuario que utilicé, doy acá dame un minuto, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer un minuto solamente para que me aparezca esta pantalla. Ok, perfecto. Si es esta, fíjense que aquí ya aparece que ya se encendió. Si yo le doy acá, aquí ya me conectó. Ok. Y ya tengo una máquina virtual lista para que no solo yo la pueda utilizar, sino también un usuario, porque como pueden ver, esto es Windows 10. Esto es Windows 10. Ok, vamos a esperar que cargue. Mientras carga, fíjense que necesito utilizar escritorio remoto para poderme conectar. En el caso de Linux necesito PuTTY o otro manejador. Principalmente yo utilizo PuTTY. Pero fíjense, ya me conectó y ya tengo todas las opciones a utilizar como tal, que yo puedo utilizar en Windows 10 como tal. Inclusive me da acabo de escuchar un sonido aquí de esta máquina virtual porque transmite sonido. Siendo máquina virtual y siendo sesión remota, por así decirlo, igual transmite sonido. Ok, pero no es solamente escritorio remoto por Windows, Windows Desktop, por escritorio remoto de Windows como tal. Por escritorio remoto, exactamente. O por una sesión segura de protocolo Shell, puerto 22 en el caso de Linux. Yo puedo conectarme de forma segura. Porque fíjense una cosa, señores. Yo me puedo conectar y es una conexión segura, por así decirlo. Pero yo tengo un puerto seguro entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque tengo este puerto abierto. Y es un puerto conocido. Y los hackers les encanta atacar por ese puerto. Les encanta. Bien sea por el puerto 3389 o el puerto 22, les encanta. Les encanta atacar por ahí. Entonces solamente detectan el usuario y contraseña y instalan el ransomware como tal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Cerrarlo o cerrarlo o limitar la conexión a IPs públicas conocidas. Caso de una empresa es mucho más fácil porque son IPs públicas estáticas, reservadas.
No es que no se pueda, estando uno en una conexión doméstica, por así decirlo, en una conexión desde la casa de uno, pero como esa es una IP dinámica, uno constantemente tiene que estar haciendo el cambio acá, sin ningún problema, que eso lo hacemos aquí. Lo hacemos acá. Y le damos Save. ¿Ok? Pero, ¿quieren irse más allá? Vamos a irnos más allá. Existe una opción que se llama Azure Bastion. Azure Bastion es una opción segura de conexión a una máquina virtual, bien sea Linux o Windows, a través del protocolo HTTPS. En otras palabras, lo que hace es que me abra otra pestaña acá y puedo utilizar el sistema operativo o la máquina virtual a través de un navegador con la misma rapidez que yo tengo acá, con la misma rapidez que yo tengo aquí. Esto es en pocas palabras, es una máquina pivote, pero que administra Microsoft. Nosotros no la administramos. ¿Ok? Pero básicamente funciona bajo ese mismo patrón, por así decirlo. Y te proporciona la seguridad que ustedes necesitan, para que sea una conexión lo más segura posible. Ustedes no administran esa parte, la administra Microsoft y por ende tiene que ser segura. Y es segura de por sí. Maneja un protocolo HTTPS. ¿Ok? Como pueden ver, como vimos anteriormente, la conexión, nos conectamos por RDP, por el puerto 3389 sin ningún problema. ¿Ok? También, si uno tiene acá el escritorio remoto acá y uno lo abre aquí y uno lo abre acá, aquí, uno lo abre acá y coloca la IP de la máquina virtual, igual se puede conectar sin ningún problema. ¿Ok? Es decir, uno lo puede descargar desde Azure o colocando la IP desde el escritorio remoto que uno tenga de Windows que uno tiene ya preinstalado. En Linux, uno se puede conectar, bien sea por usuario y contraseña, pero para hacer una conexión segura, y si hay clientes que necesitan tener el puerto 22 abierto, entonces lo que necesitamos, en este caso, es protegerlo con una llave pública SSH. ¿Ok? Que ustedes puedan proporcionar o que mismo Microsoft puede proporcionar también. Muy fácilmente lo puede proporcionar Microsoft. ¿Ok? Y lo puede administrar Microsoft. Igual sigue siendo segura y es mucho más cómodo a la hora de de crear la máquina virtual. Porque muchas veces uno se pregunta, ¿dónde está esa llave pública? La necesito para poderme conectar y no la consigo. Y tiene que hacer la recreación nuevamente. Si bien resetear la contraseña de un usuario no es complicado, es bastante sencillo. De hecho, es aquí. De hecho, es acá. Aquí. En este caso, cuando fuera Linux, aparecía SSH acá. Y aquí aparecería el cuadro para uno colocar el SSH. En el caso de tener una llave administrada por Microsoft, uno ya la tiene en el portal a la mano. ¿Ok? Ajá. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Me pueden interrumpir cuando deseen, de verdad, cuando deseen me pueden interrumpir. No, Muy todo bien. Nos estaban preguntando cuándo haríamos un webinar de App Service, pero le estaba comentando que tuvimos uno a finales del año pasado. Y de todas formas vamos a tener en los próximos semanas, no, yo diría en 2 meses aproximadamente, vamos a repetir ese webinar de una forma mucho más práctica de App Service como tal, sin ningún problema. Maravilloso, qué bueno que estén interesados, me encanta. Entonces, fíjense, lo que hablamos anteriormente, disponibilidad. Muchas veces necesitamos tener disponibilidad por distintos motivos, bien sea porque el servidor se dañó, o le pasó algo, o tuvimos una falla
no planeada más generalizada, por así decirlo, no sé, cayó un rayo en un data center, dice, y quedó inoperativo. Eso muy rato sucede, de verdad. De hecho, no he escuchado, hace mucho tiempo que no he escuchado algo similar a eso. Y una mantención planeada en caso, cuando Microsoft te dice, o Azure te dice, mira, tengo una, y te lo dice acá, te lo puede decir tanto aquí como te lo puede decir acá. No, aquí no, perdón. Aquí. Te lo dice aquí. Acá te dice, aquí, sobre todo acá, en mantenciones planeadas. Aquí te puede llegar a decir, porque aparece, te puede llegar a decir, hay una mantención planeada para tal día, para tal fecha. De todas formas, estos alertas también te pueden llegar por correo. A tal día, tal fecha, por favor, tomar tus previsiones, porque puedes salir afectado. Pero nosotros necesitamos hacer esa mantención por la razón que tenga Microsoft en su data center como tal. Entonces, en virtud a eso, lo que hablamos anteriormente, Availability Set. Esto nos puede ayudar muchísimo. Ok, 99,95. Dije 99,99. Me disculpo, es 99,95 cuando es conjunto de disponibilidad. Y esto nos permite que cuando hay una falla a nivel del data center que no está planeada, bien sea que el servidor, como hablamos anteriormente, el servidor se dañó, le sucedió algo al servidor físico o sucedió algo en el data center, utilizamos este. O cuando sucedió cuando es una mantención planeada, utilizamos este. Entonces, este sucede por menos frecuencia, por defecto aparece 2 y este aparece, este puede suceder con mayor frecuencia, uno coloca 5 por defecto, uno puede colocar más inclusive, o menos, dependiendo de lo que esté necesitando como tal, de lo que esté, dependiendo de la necesidad de lo que se está implementando. Y como les digo, me disculpo nuevamente, es 99,95. 99,9 es el disponibilidad por zona. Entonces, muy bien, esta disponibilidad por zona, aquí está, 99,9, ok, muy bien. Y fíjense una cosa, acá, cuando hablamos de zona 1, zona 2 y zona 3, son las ciudades en la cual va a estar cada una de las máquinas virtuales. Ok, máquina 1, máquina 2, máquina 3, zona Virginia, por dar ejemplo, y como di en el ejemplo hipotético, Nueva York y New Jersey. ¿Le sucedió algo a Virginia? Está Nueva York o New Jersey funcionando. ¿Ok? Ajá. Esto es algo muy interesante y en el siguiente webinar lo vamos a ver con mayor detalle. El tema, porque uno puede, como vimos anteriormente, en las máquinas virtuales uno puede hacer un tipo de escalamiento, bien sea para agrandar nuestro servidor como para bajarle los recursos, ponerlo más pequeño. ¿Ok? Porque yo ahorita, perdón, ahorita está en de 8S, ¿ok? Pero si yo quiero bajarlo a donde estaba antiguamente, donde estaba anteriormente, que era esta, ¿ok? Le doy Resize y esto me va a reiniciar la máquina, obviamente, pero como pueden ver, lo puedo hacer en caliente, estando encendido. De hecho, fíjense, ya la sesión se me cayó. La sesión se me cayó. Entonces, tengo que volverme a conectar, pero sin problema. O sea, como les digo, lo pueden hacer en caliente. No necesitan apagar la máquina de forma manual. Eso es escalamiento vertical, ¿ok? Ahora, escalamiento horizontal es que tengo 2, 3, 4 máquinas virtuales, es como en una availability set o una availability zone, en un conjunto de disponibilidad o en una disponibilidad por zona, que tengo 2, 3, 4, 5 máquinas y que me estén operando al mismo tiempo, pero pues, con la diferencia es que
o inclusive, diferencia entre comillas, que puede actuar de forma activa, distribuyendo toda la información en los distintos servidores, o puede funcionar activo o pasivo. Que, como les digo, en el siguiente webinar vamos a hablar de una solución que justamente sirve para eso, que es activo o pasivo. Que tengo varias máquinas virtuales, pero solamente una está operando, y cuando crece la utilización de la máquina virtual como tal, se proporciona una segunda o inclusive una tercera o cuarta o quinta máquina virtual para que no se vea afectado operativamente. ¿Ok? Muy bien, señores. Como les digo, en el siguiente webinar vamos a ver de Azure Virtual Machine Scale Set. ¿Ok? En el siguiente webinar vamos a hablar de eso. Entonces, extensiones. Extensiones son los distintos accesos directos que le damos a la máquina virtual para un propósito en particular. Por ejemplo, esta máquina virtual yo le puedo instalar un antivirus que me proporciona Microsoft como tal, como es este, de forma gratuita, y que se instala por medio del virtualizador, es decir, no está instalado directamente en la máquina virtual, sino funciona a través del Hyper-V en el hipervisor que está utilizando esta máquina virtual como tal, que como le digo es Hyper-V como tal. Uno lo puede instalar sin ningún problema esta extensión como tal, este acceso directo, pero también yo puedo utilizar por ejemplo, estas extensiones, estos accesos directos para un propósito muy particular. Y es, por ejemplo, subir un script en un archivo de PowerShell como tal. ¿Ok? Uno lo sube acá y él lo ejecuta. Él ejecuta esa serie de comandos que yo necesito que sea ejecutado. ¿Para qué podemos utilizar eso? Para ejecutar una serie de funciones que sirvan para configurar la máquina que se está creando por primera vez. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo como tal. Si yo quiero ejecutar un comando en particular, utilizo que solamente yo copio y pego un comando en PowerShell y que, por ejemplo, como ve, exacto, puede ser en PowerShell o también de símbolo del sistema, el tipo símbolo del sistema, que me permite hacer la instalación de una configuración en particular. Por ejemplo, en este caso, el IIS de la máquina virtual. El servicio web de la máquina virtual de por sí. ¿Ok? Permíteme una última cosa, porque me pueden preguntar esto. Si no puedo hacerlo durante la implementación, esa configuración por comando. Sí, lo puedo hacer acá. Lo puedo hacer aquí sin ningún problema. ¿Ok? Eso. Se va a tardar un poquito más, pero ya te viene con la configuración que tú estás necesitando cuando colocaron estos comandos acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por el momento no hay más consultas. Excelente, excelente. Bueno, entonces yo en este momento doy por finalizado el webinar. De verdad agradeciéndoles muchísimo su participación como tal. Están aquí en este webinar que estamos haciendo de forma
de forma, exacto, concurrente, de forma no es eventual, o sea, cada 2 semanas prácticamente ya tenemos dos webinars de distintos tópicos de Azure como les comenté al principio, de la serie de webinars que estamos haciendo por todo el año de Azure desde cero. Y este webinar estuvo muy orientado de forma práctica para que ustedes tengan mayor entendimiento de lo que es, en este caso, máquinas virtuales de Azure como tal, de forma más explícita. Obviamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta e inclusive una solución en particular, tienen una solución que quieren implementar acá o una oportunidad que vean con un cliente, con mucho gusto lo podemos trabajar en conjunto, nosotros como Ingram, con ustedes, como partners que son especialistas o se quieren especializar en el mundo cloud. Con mucho gusto nosotros también lo podemos apoyar en eso. Tenemos una última consulta. Sí, dime, cuéntame, me encanta. Mira, nos dicen, una pregunta, me quiero certificar en Azure, pero ¿cómo puedo conseguir trabajo si siempre piden tener más de 3 años de experiencia en el área? Extraordinaria pregunta. Eso depende ya mucho de la empresa como tal. Mira, yo te puedo decir ahí que la experiencia la dicta uno como tal. Si tú estás en un ramo en la empresa en la cual no trabajas directamente con Azure, pero tienes la intención de trabajar en Azure, lo estás haciendo por tu lado y puedes inclusive conseguir los laboratorios de los cursos oficiales publicados en GitHub, publicados en Internet, mejor dicho, y te pones a hacer esos laboratorios, te pones a practicar los distintos tópicos en Azure como tal. Yo te pudiera decir yo, Leopoldo Morales, que independientemente de una persona que haya trabajado con Azure dentro de una empresa, como el que le estoy comentando, este tipo de persona que voluntariamente, espontáneamente está aprendiendo y se certificó inclusive gracias a ese interés que tuvo, que repito, con mucho gusto Ingram los puede apoyar a ustedes en el proceso de certificación. Eso es una validante, un punto que puede validarlos ustedes que ya tienen experiencia utilizando Azure como tal. Siempre le van a decir que sea 3 años de experiencia. Mira, eso es relativo. Pues hay empresas que te pueden decir 1, te pueden decir 2. Está bien que en algunos también te dicen 3, otras te dicen 5. Como te digo, todo depende de la empresa y pueden tomarse en consideración si tú tienes la certificación y además hayas tenido la práctica espontánea que te estoy comentando anteriormente. Eso te lo digo, lo valoran muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas. Perfecto, entonces ya podemos, yo diría que ya podríamos finalizar el webinar. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta el próximo webinar. Gracias a ti, Leopoldo, por esta excelente presentación, como siempre. Muchísimas gracias, Romina.